bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro Yuntir Podcast ya en su segunda temporada. Hoy día tenemos un tremendo episodio para hablar del sistema de desarrollo profesional docente. Nada más y nada menos que con su directora. Hoy día nos acompaña Lilia Concha, que también es profesora. Así es. Así es, ¿no es cierto? Y con una amplia trayectoria en el CPIP, ¿no es cierto? Y también en otras instancias que me imagino has establecido ahí a través de todo lo que se puede hacer con las redes de los docentes, ¿no es cierto? Del trabajo en universidades, etc. ¿Hay algo que nos quieras contar que a lo mejor no sepamos, aparte de que eres la directora actual del CPIP desde el 2022, ¿no es cierto? Desde marzo del 2022, sí. Súper. Asumí muy honrada, gracias a la confianza del ministro Marcos Ávila y luego del ministro Nicolás Cataldo. He tenido el honor de asumir esta función, que es muy relevante. Bueno, antes he podido desempeñarme en otras responsabilidades en política pública. Trabajé en el Ministerio de Educación durante 10 años, por ahí por el 2001 hasta el 2010, primero en el equipo técnico y didáctica del lenguaje, coordiné ese equipo, fui coordinadora nacional del nivel de educación básica en tiempos del gobierno 1 de la presidenta Bachelet. También fui directora del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, ahí el 2014. Y bueno, sí, también he trabajado varios años más en actividad académica, y en la Universidad Alberto Hurtado principalmente, en otras también, pero sobre todo en el Alberto Hurtado. Ahí fui incluso directora de la Escuela de Educación. Y bueno, y desde marzo del 2022 tengo el honor de asumir como directora del CPIP. Lilia, para nosotros es un tremendo honor que tú estés acá el día de hoy grabando este episodio, hablando de este tema que es tan relevante. Y en lo personal, mencionar que encuentro muy positivo que los liderazgos en política pública lo estén llevando también profesores, porque creo que es súper relevante que el profesorado en política pública, por lo menos en la cartera que corresponde, ¿no es cierto?, esté liderada precisamente por personas que a lo mejor hayan pasado por la docencia, que conozcan a lo mejor en carne propia también lo que pasa en el aula o en las universidades. Así que creo que eso es un tremendo rol que destaco mucho de las personas que tú mencionaste y de tu propia persona. Sí, los tres, el ministro Ávila, el ministro Cataldo y yo, los tres somos profesores. Me encanta. Así que eso sí, por cierto, un honor, una preciosa profesional. Sí, sin duda. De hecho, en los episodios anteriores que hemos grabado, antes de llegar como al tema que nos convoca el día de hoy, siempre tratamos como de levantar el espíritu de la docencia, el espíritu que a los psicopedagogos y a los profesores los ha llevado a estar donde están, ocupando los espacios que ocupan, ya sea en la escuela, ya sea en roles de liderazgo, ya sea en UTP o bien en alguna universidad o liderando una investigación ligada a educación. Creo que tenemos un tremendo rol desde ese punto de vista. Nunca dejamos de prepararnos, siempre estamos estudiando y siempre también es bueno y positivo, creo que lo hablamos la vez que logramos contactarnos contigo, de hablar de las cosas positivas que también hay en la educación. Yo creo que es súper necesario, sobre todo cuando de repente hay tantas noticias un poco más dolorosas, ¿no es cierto?, que convocan a la sociedad, pero también hay muchas cosas positivas, hay muchos profesores haciendo cosas valiosísimas y eso yo creo que siempre hay que levantarlo. Sí, de acuerdo. Bueno, yo trato de no desaprovechar la oportunidad, sobre todo cuando son espacios de llegada más masiva y más pública, de hacer más que un reconocimiento, agradecer a nombre del país, a nombre del Estado de Chile, a todos los profesores, profesoras, educadores, educadoras de párvulo, que son los que sostuvieron en tiempos muy duros como fue la pandemia, con 2 años de encierro, o sea, una humanidad entera encerrada, porque esto no afectó solo a Chile, por lo tanto estamos hablando de una situación de una criticidad enorme, y sin duda en el trabajo de esos profesores, profesoras, educadoras, se sostuvo la posibilidad de garantizar el derecho a la educación. Entonces, el sistema educativo chileno ha demostrado una capacidad de resiliencia
y de recuperar el efecto negativo que indudablemente deja la pandemia, ha demostrado una capacidad de recuperación mucho más rápida de la esperada. Resiliencia, capacidad de hacer contención de daño. Y yo creo que eso se debe en gran medida a la tarea de los profesores y de las profesoras, de los docentes, en su trabajo de aula y también de los docentes directivos. Entonces yo no quiero desaprovechar la oportunidad para agradecer eso, porque vimos a los profesores y a las profesoras imprimiendo guías, llegando a las casas de sus alumnos, asumiendo roles de asistencia que son muy importantes, desde la distribución de los alimentos hasta identificar quién estaba enfermo, quién no, qué otro tipo de ayuda de red había que activar, haciendo campaña para reunir dispositivos electrónicos y llegar con internet a los lugares de más difícil acceso. Esa fue una gestión que la hizo el liderazgo del profesorado, y eso el país debe agradecerlo. Y yo creo que en los resultados eso se expresa. Y ahí es donde tenemos mejores noticias que las que esperábamos. Tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos un sistema que debe estar permanentemente revisándose, evaluándose para mejorar, porque esto no está libre de dificultades. Ahí vamos a hablar seguramente en lo referido al sistema de desarrollo profesional docente, pero en general en el sistema educativo hay mucho desafío pendiente, sin duda, pero también es importante tener conciencia y claridad de las cosas que hemos hecho bien, Sí. de los logros, de los avances que hay que cuidar y consolidar. Y bueno, decir que es muy notable que en todo este escenario post-pandemia, en primer ciclo básico, en el CIMSE de cuarto, tengamos durante 2 años consecutivos el alza histórica más importante en los resultados CIMSE de cuarto básico que se ha tenido en la historia del CIMSE cuando estos resultados son comparables. Entonces, eso no es un dato menor. No era algo que yo, al menos, si me hubiesen dicho, mire, en el CIMSE después de la pandemia vamos a lograr una alza histórica, yo les habría dicho, no, es imposible. Yo ya me habría sentido muy feliz sabiendo que lográbamos rápidamente recuperar resultados similares a los anteriores de la pandemia, pero una alza histórica y 2 años consecutivos habla de que los resultados expresan el esfuerzo que hizo el país en general, que hicieron las escuelas, las comunidades educativas, las familias, porque sus hijos siguieran aprendiendo. Y por cierto, el equipo de docentes, profesores, profesoras, tanto docentes de aula como docentes directivos. Sí, yo creo que hay muchas cosas que rescatar, como tú señalaste, que se ven en los resultados. El hecho de que también hoy día el CIMSE se considere, por ejemplo, los IDPS, yo creo que es algo totalmente relevante para que las comunidades educativas puedan seguir progresando, no solamente en aprendizaje, sino que en la posibilidad de que nuestros estudiantes sean de forma integral, ¿no es cierto?, los futuros ciudadanos del mañana. Esa preocupación de la convivencia, ¿no es cierto?, de la permanencia en el sistema escolar, de que los estudiantes, como tú mencionaste, post pandemia hayan vuelto a las escuelas y que se mantenga, ¿no es cierto?, su proceso de escolarización, la participación, el progreso, ¿no es cierto?, la permanencia en el sistema escolar, yo creo que hoy día son clave y que creo que vamos en un camino que seguramente tiene muchas cosas por seguir mejorando, pero que es un camino que también hay que mirar el vaso medio lleno, ¿no es cierto? Hoy día la posibilidad que tenemos como país también de mirar la inclusión como parte de nuestras salas de clase, creo que en ese sentido la educación de nuestro país está dando pasos súper relevantes y yo creo que somos un ejemplo quizás para otras naciones en ese sentido. Claro, y estar a la vanguardia viene acompañado de desafíos enormes. No hay nada grandioso que se haga sin tener que enfrentar problematizaciones, complejidades. O sea, este camino no es un camino sencillo. Pero efectivamente Chile, en el contexto latinoamericano, tiene resultados de los que debemos sentirnos muy orgullosos. Somos referentes en muchos aspectos en el sistema educativo para nuestro continente. Y los resultados lo avalan, no solo los resultados de aprendizaje nacional,
como es el caso del CIMSE, también los resultados de evaluaciones internacionales. Ujú. Pero tú apuntabas a una cuestión que me parece bien importante, efectivamente, de las variables que se vieron más impactadas como efecto de la pandemia, son los indicadores emocionales, sociales. Ujú. Hay un deterioro en la salud mental de las comunidades en general. O sea, estamos hablando de familias que se mantuvieron encerradas, que tuvieron que enfrentar muchas veces el duelo de la pérdida, porque enfrentarse a una humanidad que está todos los días reporteando cuántos enfermos, cuántos se Sí, contagiaron, cuántos cayeron grave al hospital, cuántos murieron, cuántos sobrevivieron. Es una tensión tremenda que sí, se prolonga por largo tiempo, donde un porcentaje importante de la familia chilena tuvo alguna pérdida, un cercano, alguien que murió o pasó situaciones críticas producto del COVID. Todo esto además tiene un impacto enorme en lo económico, en lo social, la posibilidad de no poder vernos, de que los vínculos se mantuvieran a través de pantalla. Entonces eso generó un impacto social y en la salud mental que en las escuelas se resintió fuertemente. por supuesto. Lo vimos en el caso de los docentes. Hemos tenido, posterior a la pandemia, un alza importante de licencias médicas asociadas a problemas de salud mental, y ahí aparece un concepto que desde la política pública nunca se había visto con la relevancia que hemos entendido debe verse hoy día, que es el tema de bienestar docente. Y, por cierto, todas las dimensiones del trabajo emocional y social de los estudiantes, de los Sí. niños, las niñas, los jóvenes, y también de los adultos que también asisten al Sí, de hecho al la sistema política educativo. que hablábamos del área de convivencia, ¿no es cierto? De la política educativa de convivencia, del cuidado colectivo. Sí, Es un concepto súper relevante hoy día a la hora de repensar las comunidades educativas y de seguir en este progreso, ¿no? sí. Probablemente cuando vimos que incluso una clase, aunque no es lo ideal, sin duda, pero incluso en la clase era posible de hacerse a distancia, que el acceso a la información gracias a las tecnologías hoy día permite que un niño o una niña desde su casa accedan a información, a saberes, a conocimientos que están en los distintos soportes, en fin, nos hizo ver que probablemente hay algo que emerge en la escuela que sí no puede ser reemplazado de otro modo, que es la construcción de vínculos. El modo en que aprendemos a relacionarnos. A convivir se aprende. Eso es así. Es así. Y un espacio privilegiado para aprenderlo es la escuela. Y por eso probablemente la construcción de vínculos sanos y las dimensiones más relacionales, sociales, que impactan sobre nuestras emociones, fue lo que se vio más impactado, más dañado. O sea, ahí se hizo un esfuerzo que se expresó en un programa de reactivación educativa que impulsó con mucha fuerza primero el ministro Ávila, y al que le dio continuidad el ministro Cataldo, que identificó que, bueno, lo primero era lograr que los estudiantes volvieran a la escuela. Sin duda. O sea, estábamos teniendo indicadores muy alarmantes de ausentismo escolar, un ausentismo que ya entra en esa línea roja donde tú sabes que ahí hay un potencial desertor al sistema educativo. Otros casos en número importante que francamente ya no eran de ausentismo, sino que eran de desertores, que ya sencillamente no estaban asistiendo al sistema escolar. Entonces eso implicó desplegar toda una estrategia con revinculadores que se desplegaron en los territorios, que se pusieron a disposición de las escuelas, de los administradores de las escuelas, de los distintos sostenedores, para salir a buscar a los estudiantes. O sea, esta idea de la escuela busca al niño. Y allí, bueno, el trabajo de los equipos docentes fue central. Sí. Hoy día, además, hay una política pública que hace poco, la semana pasada, ya hubo un lanzamiento para anunciar la creación de un sistema Chile Presente, que justamente busca proteger, no solo seguir y monitorear, sino que acompañar y proteger las trayectorias educativas. O sea, esta es
es mucho más que una plataforma. Uno la ve, lo que ve es como el artefacto plataforma, pero lo que se configura allí es un sistema que va monitoreando y siguiendo las trayectorias educativas. Tú vas a poder saber, tal estudiante hizo educación parvularia, dónde la hizo, cuándo la hizo, qué bien. ingresó a primero básico, en qué colegio, pasó de curso, no pasó, repitió, se trasladó, ¿por qué se trasladó? Se trasladó de región, tuvo que suspender por alguna X situación, y eso permite no solamente tener un dato, que como evidencia dura para tomar decisiones en política pública es muy importante, sino que además para entender esas trayectorias. Cuando los chicos se nos van, ¿por qué se nos van? ¿Dónde se nos van? Tú puedes ir estableciendo categorizaciones y caracterizaciones de esos grupos en virtud de su comportamiento, en asistencia, en trayectoria. Entonces, bueno, ese es un paso muy importante, porque estas son cuestiones que hay que estar monitoreando si queremos llegar a tiempo. Yo diría que ese fue uno de los desafíos centrales en los que el Ministerio puso un tremendo esfuerzo, y bueno, los datos indican que hemos logrado mejorar sustantivamente el porcentaje de asistencia, reducir el ausentismo escolar, anómalo y reducir también la deserción. El desafío todavía es grande. Yo creo que sobre esto no hay que aflojar nunca más. Nunca más hay que soltar el monitoreo. Hay que pensar, sobre todo en el caso de segundo ciclo básico y sobre todo enseñanza media, que es donde más cuesta poder mantener niveles de asistencia y de vínculo con el sistema educativo. Hay que pensar el impacto que tiene primero sobre la vida de ese estudiante. O sea, las oportunidades de desarrollo que está perdiendo si deja de ir a la escuela, si deja de ir al liceo. Pero además el impacto social que tiene, porque uno tiene que hacerse la pregunta, ¿qué pasa con un chico de séptimo, de octavo, que no está yendo al colegio? ¿Dónde está yendo? Sí, después lo vemos en las noticias, lamentablemente, con situaciones súper complejas, lamentablemente, claro, que estamos viendo cómo se van arraigando hacia otras áreas muy negativas, pero efectivamente ahí tenemos que actuar de forma como sociedad, digamos, ¿no es cierto? No como la escuela solita en un rincón de la sociedad, sino como la escuela parte importante de este cambio, ¿no es cierto?, que necesitamos, como dice Exactamente, hay una dimensión social ahí que es muy importante de abordar, y hoy día que está como muy de moda hablar de seguridad, sí, es muy importante que no se comprenda por que el tema de la seguridad no es sencillamente más penas, más cárceles. Hay que entender que hay un origen. Si queremos realmente resolver el tema, tenemos que ir al origen, y para eso hay que entenderlo, hay que intervenir para generar control sobre aquellos factores de riesgo. Por un lado, controlar oportunamente y a tiempo los factores de riesgo, fortalecer los factores protectores, un Estado que llega a tiempo para colaborar y acompañar a la familia, esta idea de que se necesita toda una aldea para criar a un niño o a una niña es una verdad enorme. No es solamente un texto poéticamente lindo, es una gran verdad. Sí. O sea, aquí se necesita todo un país para sacar adelante a una infancia, a una juventud que, teniendo garantizadas oportunidades de desarrollo, va a poder construir proyectos personales, va a poder contribuir al desarrollo de la sociedad también, y va a poder ser parte de un proyecto país inclusivo y próspero, gracias a eso. Entonces, cuando hoy día se habla de seguridad, es imposible, si uno quiere ser inteligente en los planteamientos sobre seguridad, es imposible hacerlo sin mirarlo desde la integralidad. Y por lo tanto, allí, sin duda, el sistema educativo, el sistema escolar, las políticas de infancia tienen mucho y todo que hacer. O sea, esta idea de la escuela busca al niño es una cuestión central. Sí. No podemos tener niños, jóvenes, que no estén yendo a la escuela y que no sepamos como sistema, bueno, ¿y dónde están? Si no están en la escuela, ¿dónde están? ¿En qué están? ¿Y cómo los vamos a buscar? ¿Cómo los recuperamos? Y bueno, ese ha sido un desafío enorme, fue parte de los objetivos estratégicos del programa de reactivación educativa, que hizo un esfuerzo enorme. Nosotros aspirábamos a hacer contención de daño, a ser resilientes,
como sistema educativo, creo que hemos demostrado que Chile tiene esa fuerza e incluso logramos tener noticias que fueron inesperadas y que nos dejan contentos, como esto de tener en primer ciclo básico los 2 años consecutivos con aumentos históricos más importantes en ciencia. Pero también teniendo claro que ese tremendo logro que nos deja muy contentos en primer ciclo básico nos empuja a ver, bueno, ¿y qué está pasando con segundo ciclo? ¿Y qué está pasando con nuestros adolescentes en enseñanza media? Súper. Y allí el esfuerzo debe redoblarse, Hay que seguir porque ahí trabajando estamos en eso. estancados y por lo tanto debemos ver con mucho sentido de urgencia la tarea de mejorar indicadores ahí. Sí. Ahí el rol de los profesores y profesoras de nuestro país es esencial. Sí. Y por eso también queremos, gracias por esta conversación preliminar antes de irnos al grueso de la conversación de hoy día, directora, muchas gracias por esta reflexión porque, como le decía al inicio, yo creo que siempre es también bueno mirar las cosas positivas que tenemos. Pues sabemos que tenemos desafíos, eso está súper claro, pero hay que reconocer las cosas buenas que tenemos y seguir trabajando para que eso se siga construyendo. En nuestro sistema escolar hemos visto, hay harto profesor nuevo que se viene incorporando, profesores que a lo mejor han a lo mejor salido del sistema y vuelto por esto mismo de la pandemia. Quisiéramos partir preguntándoles sobre este sistema de desarrollo profesional docente o carrera docente, ¿no es cierto? Bajo qué normativas se enmarca, contarnos así como si fuéramos ahí nuevos en esto, partamos desde el comienzo, directora. Muy bien. Bueno, en el año 2016, bajo el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se promulga la ley 20.903, que crea la trayectoria docente de aula, más conocida como carrera, aunque nosotros preferimos hablar de trayectoria, la idea de carrera como una especie de, claro, una maratón, de ruta maratónica, no es la idea es justamente dibujar un trayecto continuo, profesionalizante, de aprendizaje, de fortalecimiento de competencias pedagógicas, que dibuja un inicio, que dibuja desde la obligación legal que existe en Chile de que las carreras de pedagogía estén acreditadas. En Chile, es bien importante decir esto, en Chile hay solo 2 carreras profesionales que tienen obligación legal de acreditarse, medicina y pedagogía. Todas las otras carreras tienen la obligación de ser impartidas en universidades acreditadas. Pero en el caso de pedagogía y de medicina no basta que la universidad esté acreditada. Además la carrera debe tener acreditación. Cada una de las pedagogías vive un proceso de acreditación donde deben cumplirse estándares, donde instrumentos referenciales, que de hecho el CPIP tiene la responsabilidad de elaborar, como son los estándares de formación inicial, van caracterizando las competencias que debe tener un docente, las experiencias, aprendizajes y competencias que deben desarrollarse en la formación inicial en la carrera de pedagogía. Luego la ley identifica que cuando este estudiante ya está a un año de egresar, es necesario que se someta a una evaluación, que es la END, la Evaluación Nacional Diagnóstica, no para evaluarlo a él, sino para que esos datos sirvan a la universidad que lo forma para poder tomar decisiones que le permitan ir fortaleciendo sus modelos formativos y sus mallas. Perfecto. Entonces, ¿por qué se aplica un año antes del egreso? Porque la universidad toma decisiones estratégicas de largo plazo, pero también todavía tiene tiempo para tomar decisiones remediales para esa corte. Entonces, bueno, en esta área la ENDE está más débil para esta corte, todavía tenemos un año para que esta generación pueda fortalecer esos aspectos y, por lo tanto, titularse lo mejor preparados y preparadas posible. Luego, la ley identifica que el ingreso al mundo laboral es un hito y un momento clave. Hoy día nosotros sabemos que la deserción al sistema educativo ocurre principalmente en docentes nobles y ocurre principalmente en el año 1 o en el año 2 del ejercicio profesional. Por lo tanto, ese es un grupo de profesores y profesoras que debemos cuidar y acompañar. Y sabemos además que en los primeros años de ejercicio laboral se van fortaleciendo competencias profesionales que te van a acompañar por el resto de tu
de tu vida laboral. Entonces, es un momento muy importante en el acompañamiento. Entonces ahí la ley ha definido el derecho de profesores y profesoras noveles a ser acompañados por docentes mentores, es decir, colegas con más años de experiencia, que ya se han evaluado, que tienen buen desempeño y que les acompañan aprovechando esta relación virtuosa del efecto par, donde un docente con experiencia, con conocimiento, con buen desempeño, acompaña a otro más joven que recién inicia este camino, y le acompaña para ir comprendiendo desde cómo funciona el sistema, en cuestiones normativas, administrativas, que pueden parecer detalles, pero que son muy importantes, desde cómo se completa un libro de clase, Exacto. Hasta ayudarlo a insertarse En la comunidad educativa, educativa, a entender la cultura escolar de la escuela a la que se integra, a la que se incorpora, abordar los temas de relaciones con la familia, con la comunidad a la que pertenece mi curso, mi escuela, que no son temas sencillos. Y bueno, la ley define allí eso como un derecho, así que los docentes noveles pueden postular para poder tener el acompañamiento de un profesor mentor. Además, estamos ahora haciendo un esfuerzo por diseñar modelos que diversifiquen estrategias de inducción, de tal manera que podamos llegar mucho más rápido a muchos más docentes noveles acompañados de distintas maneras, desde el acompañamiento presencial más intensivo en dupla con un mentor, hasta el trabajo en red, hasta el trabajo en línea, e incluyendo, y eso en algún minuto tal vez se los podríamos mostrar en el futuro, estamos con el BIT desarrollando un chat GPT que se llama Profe Gaby, en homenaje a la maestra Gabriela Mistral. Ah, qué bien. Por eso se llama Profe Gaby, que es un chat GPT donde sus contenidos con inteligencia artificial generativa no solo va a haber información relevante, sino que también tips con modelos de planificación de clase, incluso va a poder contener pequeños videos con buenos ejemplos de organización y planificación de enseñanza, de gestión de aula inclusiva, de instrumentos de evaluación. Bueno, y a todo eso va a poder acceder el docente novel a través de un chat que va a estar instalado en su teléfono. Estamos en etapa piloto durante este año, trabajando muy intensamente con el BID, la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos está ayudando a sacar adelante esta tecnología, en la idea de que ya el 2026 ya podamos tenerla en el teléfono, en el con fondo llegada universal a todos los docentes noveles, de tal manera que ya ningún profesor o profesora que recién inicia su trayectoria profesional se sienta solo o no sepa a dónde acudir y recurrir para poder aclarar dudas, tener buenos ejemplos, sentirse acompañado. Tremendamente relevante este acompañamiento, esta mentoría, porque a veces las comunidades educativas son espacios físicos, edificios enormes, Sí. donde a veces hay 60 colegas, además de la comunidad completa de apoderados, de estudiantes, y es fácil sentirse solo y perdido de repente en esos espacios donde a lo mejor también hay ya núcleos de proceso avanzado. Entonces, cuando uno se siente bien recibido, yo creo que también es más fácil poder progresar, ir a verse a la sala. Me imagino que hay muchas ahí dinámicas que se pueden efectuar. En cuanto a los tramos de esta trayectoria educativa, directora, ¿podemos comentar un poquito sobre eso? Sí, ahí, bueno, efectivamente esta ruta que dibuja la 20.903 define 5 tramos a los que va accediendo el docente por el resultado que pondera su experiencia, sus años de experiencia laboral a través de los bienios, ponderado con su resultado en desempeño de la evaluación docente. Y bueno, esos 5 tramos, de hecho aquí está la imagen, uno podría aquí mostrar, tú tienes una condición de acceso cuando todavía no ha iniciado, nunca te has evaluado. Perfecto. Entonces estás recién partiendo como un docente novel. Este es el periodo en que nosotros esperaríamos que un profesor, una profesora, una educadora joven que recién parte en sus primeros 2 años de ejercicio laboral estén siendo acompañados de algún modo por alguna de las estrategias de inducción o mentoría, ¿verdad? Luego
Lo que tenemos es que cuando ya tú cumples tus primeros 2 bienios, es decir, tienes al menos 4 años de experiencia laboral, de ejercicio profesional, ya puedes evaluarte por primera vez y estamos haciendo como país todos los esfuerzos necesarios para que un docente se evalúe y logre, en virtud de su desempeño, poder progresar al tramo siguiente. Entonces tenemos el tramo inicial, que es el primero, luego el tramo temprano, luego a los 4 años la posibilidad de volver a evaluarse. Tanto en el tramo inicial y temprano la evaluación es obligatoria. Perfecto. ¿Ya? Allí no es optativa. Una vez que logras llegar al tramo avanzado, el profesor ya ha demostrado que llega a competencias profesionales que lo caracterizan como un docente competente, que es justamente el que deseamos garantizar en cualquier aula de cualquier sistema educativo. Entonces, ya estando en el tramo avanzado, él tiene la posibilidad de elegir 4 caminos. Una es evaluarse. Si es así, tiene todavía el incentivo de, al mejorar de tramo, por ejemplo, de avanzado a experto 1, mejorar su salario de manera sustantiva. Entonces puede evaluarse, pero también podría ejercer como mentor, acompañando a un docente Nobel, o podría ser parte de la red de maestros en un proyecto participativo que hoy día además tiene un rol muy importante en acompañar a colegas que se han evaluado y que por distintas razones no han podido progresar de los tramos iniciales o temprano, acompañar a ese colega para que en su próxima evaluación sí pueda progresar. Tremendo rol ahí. Muy importante, aprovechando lo potente que demuestra ser el efecto par, el trabajo en colaboración entre pares. Y la cuarta opción es tomar una acción formativa de actualización, que hemos llamado el ciclo de profundización. Es la idea de que, si bien un docente ya que ya está en tramo avanzado, o experto 1, experto 2, ya es un buen profesor y lo ha demostrado, necesitamos que nuestros docentes estén actualizándose permanentemente, pero que además vayan asumiendo otros roles que, como buenos profesores, los transforman en una condición favorable para la calidad educativa. Entonces, por eso le decimos, usted tiene 4 años para elegir, o se evalúa, o cumple función de mentor con un docente Nobel, o es parte de la red de maestros, o toma una acción formativa del ciclo de profundización. Cualquiera de esas 4 cosas, basta que haga una, cumple con la obligación que le mandata la ley. Los datos nos demuestran que los docentes en general hacen más de una, porque si hay un grupo profesional que tiene muy instalado en su cultura en la formación permanente, son los docentes. Por lo tanto, lo menos que hace un docente en un ciclo de 4 años es tomar un curso de actualización o de formación. O sea, es lo mínimo que va a hacer. Sí. Entonces, ya con eso cumple la obligación legal. Pero además, si se evalúa, si es mentor, si es miembro de la red, mejor aún. Sigue contribuyendo también. Claro. Entonces, esas ya son como las responsabilidades que aparecen en los tramos avanzados, experto 1 o experto 2. La promulgación de la carrera significó una mejora en promedio de un 30% del salario de los docentes. Por cierto, la relevancia social de la profesión docente es tan enorme que igual como país desearíamos que nuestros docentes aún ganaran más, estuvieran, sobre todo los docentes Nobel que recién inician su trayectoria y que están en los tramos iniciales y tempranos. Por supuesto, apenas la situación económica del país lo permita, como país haremos los esfuerzos para que esta mejora salarial sea aún mayor porque es justo, porque lo merecen y porque corresponde a la relevancia social de la profesión. Pero ya la 20.903 significó una mejora en promedio de un 30% en el salario de los profesores. Y cada tramo, o sea, pasar de inicial a temprano, de temprano a avanzado, de avanzado a experto 1 a experto 2, tú vas viendo lo que implica eso en mejora salarial y estamos hablando de un aumento muy sustantivo. Entonces,
creemos que en eso la 20.903 fue un tremendo avance. La ley, cuando se promulgó, contempló cada 6 años someterse a una evaluación internacional, porque sí tuvo claridad de que instalar sistemas como estos es instalar sistemas muy complejos, que tienen muchas dimensiones y que por lo tanto es imposible que tú digas lo vamos a instalar y va a salir todo perfecto. Claro. O sea, quien piense que algo relevante y complejo puede llegar a instalarse de un día para otro, o de un año para otro, o en 5 años, así como sin ninguna dificultad, quiere decir que no entiende cómo funcionan las cosas en la realidad. Exacto. Entonces, una de las buenas decisiones es que desde el principio se resuelve, cada 6 años, el sistema se somete a una evaluación internacional. Nosotros ya tuvimos nuestra primera evaluación internacional realizada por el PNUD, que evidencia, que sistematiza datos que confirman mucho de lo que la propia experiencia del sistema en la implementación había ido recogiendo. Cuestiones que había que resolver, de las que había que hacerse cargo, aspectos de la implementación que no estaban bien resueltos. Y ahí, bueno, gradualmente en estos 3 años, un poco más de 3 años, que llevamos a cargo del CPIP, hemos ido haciéndonos cargo de introducir esos cambios, proyectamos otros que ya debieran incorporarse el 2026, y creemos que el proceso, sobre todo de evaluación y formación continua, son procesos que hay que estar revisando, evaluando y mejorando permanentemente. O sea, es muy poco probable que podamos decir en algún minuto, no, aquí ya llegamos, no hay nada más que hacer, está todo perfecto. No, me imagino. No, estos son procesos dinámicos de alta complejidad que requieren revisión permanente y estar empujando mejoras continuas. Y ahí tenemos probablemente algunas novedades y decisiones que se han ido tomando, algunas ya se han incorporado en las últimas 2 evaluaciones, 2023, 2024, otras el 2025, y otras las estamos preparando para que ya se incorporen desde el 2026. Súper. Directora, hoy día hay varios profesores que están preparando su proceso portafolio, sí, próximamente iniciando sus evaluaciones, con su clase grabada, ¿no es cierto?, preparando todo este proceso. ¿Qué rol juegan acá los equipos directivos, por ejemplo? Fundamental. O sea, aquí hay 2 cuestiones a tener en cuenta. La evidencia en el mundo y también en nuestro país demuestra que la primera variable de incidencia en resultados de aprendizaje en la escuela son los docentes de aula, y la segunda variable de incidencia los docentes directivos. Remarco mucho en la escuela porque no es que sea la única variable, sobre todo en un país como el nuestro, donde la desigualdad, la injusticia social son problemáticas que todavía no hemos logrado resolver del todo. Todavía mucho del resultado de aprendizaje de un estudiante se explica más por el origen sociocultural, socioeconómico de la familia. Eso es algo que debe dejar de ocurrir. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo como país. Y en la escuela, la variable que más impacta sobre la calidad de aprendizaje son los profesores de aula. Bueno, un docente directivo, cuando lidera una escuela, debe entender, por lo tanto, que la variable a la que debe dedicarle más trabajo, más energía y más inversión, es a generarle con las mejores condiciones para el ejercicio profesional, las mejores condiciones posibles a los docentes de aula. Su equipo es como un capitán de un club de fútbol. Bueno, sus jugadores son los que hacen el juego y los que meten los goles. Acá son sus equipos docentes. Eso es central. Por lo tanto, el liderazgo directivo, que entiende que yo debo saber qué requieren mis docentes como acompañamiento, como apoyo, como formación, para fortalecer competencias que tal vez están más débiles, para adquirir herramientas que faltan. Cómo promuevo espacios de colaboración. O sea, si hay algo que sabemos, es que cuando creemos que el ejercicio docente es individual y es solitario, estamos perdidos. Hay un módulo completo, de hecho, en la evaluación de trabajo colaborativo, Aquí ¿no? hay que empujar con mucha fuerza la idea de equipo,
la idea, el sentido colectivo tras la tarea pedagógica, la colaboración, porque el equipo no es un grupo de profesores juntos. El equipo es un grupo de profesores colaborándose, que no es lo mismo. O sea, no es solo la idea de conjunto porque hay más de uno, sino que es la idea de complementariedad en la tarea. Yo coopero con mi colega y mi colega coopera conmigo y compartimos responsabilidades y compartimos esfuerzos y nos transmitimos y nos compartimos saberes, experiencias y sacamos adelante la tarea en conjunto. O sea, el desafío es tan importante y a su vez complejo y enorme que solo se puede sacar como equipos. O sea, solo o sola no, es inabordable. Imposible. Entonces, directora, y en la práctica, en este proceso de evaluación, los docentes tienen la posibilidad de solicitar dentro de sus horas no lectivas, por ejemplo, algún punto de poder dedicar dentro de ese horario de permanencia, digamos, dentro del establecimiento, un horario para trabajar en su portafolio. Un logro de la 20.903, para quienes somos docentes más viejos como yo, sabemos que habría sido un sueño cuando yo recién partí mi trabajo como profesora, el haber tenido un contrato que me dijera de su jornada laboral, usted tiene un 35% de tiempo no lectivo. O sea, un 35% donde usted no va a estar con horas en aula, porque usted debe planificar clases, capacitarse, trabajar en colaboración con su equipo de colegas, en fin, bueno. De ese 35% de tiempo no lectivo, nosotros hemos mandado hace poco, si quieres les podemos compartir orientaciones que mandamos en la semana pasada. Sí, feliz, las dejamos linkeadas después. Y las puedan linkear. Eso va a ser bien importante porque es un documento con orientaciones técnicas que no lleva más de algunos días, enviado al sistema escolar, justamente para indicarle a los equipos directivos cómo ellos deben blindar, o sea, dejar protegido un porcentaje del tiempo no lectivo de los docentes a los que les toca evaluarse. Porque no todos los profes se están evaluando todos los años. Exacto. Estos son ciclos de 4 años. Claro. Justamente la idea, para que ustedes más o menos entiendan la proporción, nosotros tenemos aproximadamente, un poquito más, de 220.000 docentes en aula en el sistema educativo nacional. Esto está pensado para que más o menos un 25% de ese total se vaya evaluando cada año. Y para que además haya un tiempo que le dé la posibilidad a ese docente de acumular experiencia profesional, formarse, en fin, para así estar en condiciones de ir progresando al tramo siguiente. Por eso se establecieron los ciclos de 4 años. Entonces, nosotros tenemos más o menos todos los años a 30.000, entre 25.000 a 40.000 docentes en régimen. Podríamos llegar a tener 50.000 docentes ya en régimen evaluándose todos los años. Pero eso va rotando. Por lo tanto, ningún colegio va a tener a toda la todo planta. el equipo, jamás. O sea, tiene siempre un grupo. Claro. Que a veces puede concentrar un número mayor, otras veces puede ser 1 o 2, pero siempre va a ser un grupito, no va a ser la totalidad del equipo docente. ¿Qué es lo que le hemos pedido al sistema, tanto a sostenedores como a los equipos directivos? Que comprendan la importancia de que cuando al profesor está en el año en que le toca evaluarse, el tiempo no lectivo para preparar su portafolio, preparar su prueba ESEP, quede blindado. Es decir, tareas como que a veces son necesarias en la escuela y se entiende. Necesito que cubras un curso porque un colega con licencia médica faltó. Bueno, que el docente al que le toque evaluarse ese año sea el último en la lista de opciones. En la lista de opciones al que yo le hago esa solicitud, porque la idea es protegerle su tiempo no lectivo para que él pueda preparar su evaluación docente y por lo tanto tener el mejor resultado posible. Directora, y aparte del portafolio, ¿qué viene después? Una vez que ya termina la clase grabada, terminamos el portafolio, ¿qué viene después para los docentes? ¿Cuál es el siguiente paso? A ver, son 2 instrumentos que los docentes deben rendir en su evaluación docente. Una, el portafolio, que implementamos nosotros como CPIP, y la otra es rendir la prueba ESEP de conocimientos pedagógicos, que la implementa la Agencia de Calidad.
Esto es bien importante decirlo, porque aquí hay procesos administrativos que son muy importantes para no cometer errores. Yo necesito inscribirme y validar mi inscripción para rendir mi portafolio en la plataforma que administra el CPIP. Pero para inscribirme y validar la prueba CEP, tengo que hacerlo en la plataforma de la agencia de calidad. Entonces, es súper importante saberlo. Perfecto. Yo ahí invito a estar permanentemente visitando la página del CPIP con toda la infografía que orienta al respecto para no cometer errores. Porque nos pasa que hay docentes que dicen, pero si yo me validé y tú revisas, y claro, validaron su inscripción en el portafolio, pero no lo hicieron en la prueba de CEP. Y eso luego les impide rendir prueba y eso trae efectos que son muy complicados porque sin la prueba no puedes tener categorización de tramo. Claro, hay un proceso detrás con que se toda valida la con todo consecuencia eso. y el daño que eso provoca a los docentes. Entonces, es muy importante que sostenedores entiendan el rol y la responsabilidad que tienen, por ejemplo, cuando validan, porque la ley mandata al sostenedor la responsabilidad de validar los bienios de sus profesores. Eso es una pregunta bien frecuente, directora. Pasa harto que consultan eso. La importancia de que entiendan la relevancia de hacer ese proceso administrativo adecuadamente. Si un sostenedor no valida a tiempo o no valida correctamente el bienio de su profesor, luego el profesor no va a ser reconocido en el tramo que le corresponde. Va a estar en un tramo más bajo y lo va a perjudicar. Con todo el perjuicio que eso trae. Sí. Luego nosotros, cuando se presenta toda la documentación, lamentablemente aquí hay un proceso administrativo que hay que seguir y que no es inmediato. Por lo tanto, hay que hacer una serie de validaciones que hace que luego una corrección de tramo, producto de algún error en la validación de bienio, demora más de lo que desearíamos. Estamos buscando mecanismos porque créannos que empatizamos fuertemente con ese docente, ese colega que ve que según sus datos debiera estar por bienio, por validación, ubicado en un tramo superior y no lo está. Empatizamos fuertemente con la impotencia de que esa corrección no puede ocurrir de manera rápida. Estamos trabajando para generar sistemas, dispositivos, mejorar la legislación y la norma, de tal manera de que en el futuro esos procesos de corrección sean mucho más rápidos. Más rápido. Hoy día no lo son, y eso es muy tremendo, y por eso nuestro llamado a los sostenedores y a los equipos directivos a tener un encargado de carrera profesional docente. Directora, cada escuela, cada sostenedor debiese tener un responsable de desarrollo profesional docente que esté muy bien informado de dos leyes, la 20.903 y la 21.625, que crea el Sistema Único de Evaluación Docente. Esas dos leyes son esenciales para administrar bien esto, para que así también, tanto equipos directivos como sostenedores entiendan el rol que cumplen, las gestiones técnicas y administrativas que son de su responsabilidad para que las hagan bien, sí. Porque si no los efectos son bastante dramáticos. Y la desmotivación para el profesor, que a lo mejor puso todo el esfuerzo ahí también. Por supuesto, que nosotros comprendemos y estamos trabajando para poder mejorar el funcionamiento del sistema, porque tenemos conciencia de que tiene muchas dificultades que no se pueden prolongar. Exacto, súper. Directora, una duda que puede ser frecuente, ¿qué pasa si trabajo en un colegio particular pagado? ¿Qué pasa con mi trayectoria si trabajo, después me cambio a lo mejor a un colegio público? ¿Cuáles son los colegios más o menos que forman parte o que deberían estar dentro de este proceso? A ver, la ley 20.903 y la 21.625 rige para todos los colegios que reciben financiamiento público, ya sea de administración pública o municipales o servicios locales de educación pública o de administración delegada o particulares subvencionados. Los particular pagados no se rigen por la 20.903. ¿Qué es lo que ocurre si un profesor estaba en el sistema particular pagado, 100% privado, y se traslada? Cuando se traslada a un colegio que sí está regido por la ley, bueno, entra a los ciclos temporales que define la ley y tendrá que evaluarse según el ciclo que le corresponda. Va a ocurrir que hay docentes que salen del sistema público, entran al privado, luego del privado vuelven al público. Una de las cosas virtuosas de la carrera es que cuando un docente gana un tramo, el tramo le pertenece y le pertenece para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy en tramo avanzado, me puedo ir del sistema y no vuelvo a negociar desde cero mi salario.
cuando vuelvo con la garantía de que estoy en categoría avanzada y voy a ganar el salario de un tramo avanzado, no voy a volver a inicial. Eso quiere decir que si yo trabajaba en una escuela particular subvencionada en Arica y me cambio a un SLEP en Santiago y soy experto 1, me cambio el SLEP a Santiago y soy contratado en el tramo experto 1 con el salario que corresponde a experto 1. No tengo que llegar a negociar que en la nueva escuela que me va a contratar me respeten el salario que yo traía de Arica. Perfecto. ¿Se entiende? A eso nos referimos con una trayectoria que como sistema que recibe financiamiento público está garantizado a un docente, no importa en qué escuela del sistema trabaje. Por cierto, esto deja fuera a los particular pagados. Perfecto. Pero sí incluye a los particular subvencionados, a los SLEP, a los municipales y a los colegios de administración delegada. Súper. Directora, hoy día hay mucha red social, mucho WhatsApp, mucho vínculo. Yo he visto hasta en TikTok ayuda para los docentes en relación a su proceso de evaluación. Pero yo creo que siempre es importante mencionar los canales oficiales, donde informarse, sí. cuál es la página web oficial, cuáles son los instructivos oficiales que tiene el CPIP. Perfecto. Mira, y para que no se me quede ninguna en el tintero. Primero, es muy importante estar conectado al cpip.cl, Docente Más. Allí todo lo que tiene que ver con portafolio, información, dudas, manuales, validación para la inscripción del portafolio, todo eso lo va a encontrar en Docente Más. Tenemos el otro sitio que es importante es evaluación conocimientos.cl. Y evaluacionconocimientos.cl, que es donde se valida todo el proceso de CEP. Cuando yo les contaba de que la validación y la implementación de la prueba de CEP la hace la agencia de calidad, bueno, eso ocurre en esa plataforma. Y para casos particulares, por ejemplo, mi bienio quedó mal hecho, hay mucha casuística, hay una gran complejidad en la implementación de esta ley que hace que se produzca mucha casuística y puede haber dudas de casos particulares. Ahí hay un mail que es contacto.cpip@mineduc.cl al que también pueden recurrir para sus consultas en casos particulares. Vamos a dejar todo eso linkeado para que las personas que vean este capítulo, este episodio, ¿no es cierto?, puedan acceder a eso porque es relevante la información que usted acaba de entregarnos. Perfecto. Yo señalar que hacemos un esfuerzo cada vez mayor por mejorar el sistema. Nosotros nos dimos cuenta cuando asumimos como administración en marzo del 2022 que el docente hasta ese minuto hacía un recorrido de la evaluación y de la carrera docente que en un sistema que tenía mucha opacidad, o sea, muy en ciego. Hemos ido haciendo un esfuerzo por hacer el sistema mucho más transparente. Por eso la ley que promulgamos en el 2023, la 21.625, fue importante, porque primero sometíamos solo a los profesores del sistema educativo a 2 procesos de evaluación paralelos, con 5 instrumentos para los profesores del sistema público, mientras que el particular subvencionado rendía solo 2. Entonces ahora generamos un solo sistema que ordena un solo camino con estos 2 instrumentos para todos por igual. Eso ordena. Pero además de eso nos dio la posibilidad de mejorar y tomar otras decisiones. Rúbricas entregadas al principio del proceso. Antes los profesores recibían la rúbrica con los resultados de su evaluación. Wow. Eso era un sinsentido. Entonces el docente desarrollaba todo el portafolio casi en ciego. Hoy día él sabe desde el principio, como debe ser, como corresponde a una técnica evaluativa adecuada, que además fortalece la dimensión formativa. Él sabe desde el principio bajo qué indicadores y con qué criterios va a ser evaluado. Y la rúbrica se transforma en un andamiaje muy importante que lo va guiando en el desarrollo del portafolio. Eso lo hicimos el 2023. Desde ese año los docentes reciben al principio su rúbrica, no al final. Segundo, los docentes llevan años grabándose clases. Nunca habían podido visualizar su clase grabada completa. Por primera vez eso fue posible este año. Entonces, desde este año los docentes ya pudieron bajar su clase grabada completa para poder mirar esa evidencia, contrastarla con la rúbrica, abrir reflexión pedagógica, compartir incluso esa reflexión con otros, es decir, aprender de la experiencia evaluativa.
algo que no habían tenido oportunidad de hacer hacia atrás. Y además también mirar con mayor transparencia cuántos de los indicadores de la rúbrica realmente se expresan en lo que ellos ven de su clase grabada o no ven. Esos son los cambios que hemos hecho hasta ahora, un gran esfuerzo de llegar con mayor información, mayor orientación a los distintos actores, y estamos trabajando en un piloto con MIDIUC de la Universidad Católica para incorporar otros cambios al 2026, y puedo anticiparte algunos. Estamos piloteando la posibilidad de que pueda un docente elegir entre que su clase sea grabada por un experto audiovisualista, pero que también él pueda autograbarse o grabarse en colaboración. Porque esto sería importante, porque si no es un audiovisualista y me puedo autograbar yo con ciertos parámetros técnicos establecidos y claro que se van a fijar, me imagino. Por cierto, y que son los que yo debo cumplir, eso me da la posibilidad de grabarme más de una vez, observar mi evidencia y yo decidir cuál es la que quiero entregar. E incluso abrir esa reflexión con otros colegas, reflexionarlo en conjunto. O sea, estamos hablando de cambios que refuerzan la dimensión formativa y también la colaboración con los colegas a la hora de la evaluación docente, además de avanzar en transparencia. Y otras novedades que yo creo que va a traer el portafolio y que van a ser buenas noticias para los profesores y que vamos a ir anunciando en la medida que ya vayan tomando forma, pero que se debieran incorporar desde el 2026. Directora, bueno, todo esto ha sido una tremenda conversación, entender el proceso también del sistema de trayectoria docente, como lo mencionó usted, creo que es súper importante para transformar en el fondo el día a día en la sala de clase, más allá del portafolio y ese proceso. Exacto. Que es una tremenda dedicación que hay que reconocer a los profesores, pero en el día a día, ¿no es cierto?, la realidad educativa, lo que hablábamos al principio, toda esta reflexión que tuvimos al inicio, de poner a los estudiantes en el centro también, yo creo que este proceso de portafolio, esta reflexión que usted señalaba ahora que se va a poder hacer, que es muy positivo, la invitación es que se haga siempre, ¿no es cierto?, en el aula, en el día a día también, y no solo para la evaluación. Bueno, esa es la idea. Evaluarse nunca es una experiencia fácil. A nadie, seamos sinceros, sí, por supuesto. A ninguno de nosotros nos gusta, me van a tomar una prueba. Nunca, los procesos de evaluación son complejos. Entonces, completarlos, llenarlos de sentido y reforzar más la experiencia formativa es un desafío en el que estamos trabajando y en el que hay que permanentemente estar mejorando cada vez más, justamente para que el docente lo viva como una experiencia con sentido profesionalizante, que no siempre lo ha vivido así. Y por eso nuestra obligación de pensar y de trabajar para mejorar estos procedimientos y fortalecer esa dimensión más formativa cada día, con más fuerza, digamos, cada día. Sin duda. Le agradecemos un montón por haber venido a este episodio. Los dejamos invitados a lo mejor a poner sus comentarios, a dirigirse a las páginas que la directora nos mencionó para obtener la información más concreta y real, ¿no es cierto?, a poder llevarnos para que... y desearles en el fondo el éxito a todos los docentes que este año se evalúan o que próximamente les va a tocar en este proceso. Muchas gracias, directora. Sobre ese dato, solo decirte lo siguiente: en la última corte, gracias a estos cambios que hemos hecho, de cada 100 docentes que se evaluaron, 78, es decir, el 78% progresa de tramo. Es una buena noticia. Eso es muy buena noticia porque quiere decir que fortalecieron competencias pedagógicas y además ellos recibieron la buena noticia de que al mejorar de tramo, mejoran salario desde julio. Así es que eso demuestra que los esfuerzos que hemos hecho impactan en los resultados también. Qué bueno, qué buena noticia, y bueno, mencionar de nuevo que les deseamos todo el éxito. Nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias de nuevo, directora. Muchas gracias, Bárbara. Nos vemos.